Bien, y seguimos en Biblioteca IP y habíamos anticipado cómo escriben los que escriben, cómo se construye el oficio. Venimos tratando este tema a lo largo del programa de hoy y el libro que se viene ahora es un cúmulo de encuentros privilegiadísimos, por cierto, con grandes escritores y escritoras. Vamos a presentar a nuestra invitada de la siguiente manera. Hay algo que comparten los mejores narradores y cronistas y es la habilidad de que a ojos de sus lectores el suyo parezca un trabajo sencillo. Cualquiera que alguna vez haya propuesto escribir novelas, cuentos, crónicas, sabe, sin embargo, que es el resultado de un trabajo complejo y del entrenamiento constante, del dominio de unas herramientas que por desgracia no reúne ningún manual y excede por mucho la buena utilización de la gramática y la sintaxis, y que además se combina con una mirada sobre el mundo y las relaciones humanas que tampoco se construye o conquista de un momento para el otro. Escribe en el prólogo, en la introducción de Café Literario, Verónica Abdala, nuestra invitada, que la presentamos de esta manera. Es editora y periodista. En su larga trayectoria publicó numerosos artículos y columnas en los diarios Clarín, La Nación y Página 12 y en varias revistas y suplementos gráficos y digitales. Es autora de la biografía Borges para principiantes y del ensayo Susan Sontag y el oficio de pensar. Además participó como autora en la antología de ficción Buenos Aires Noir 2017 y acaba de editar Café Literario La pulsión de escribir, un libro que reúne fragmentos de entrevistas notables. Y vaya si son notables: José Saramago, Ray Bradbury, Vargas Llosa, Rosa Montero, Elena Poniatowska, tantos y tantas, ¿eh? Y le damos ya mismo la bienvenida. Verónica, muchas gracias por estar, ¿eh? Muchísimas gracias, honradísima de estar acá. Por es favor. un espacio que valoro mucho, así que te agradezco. Muchas gracias. Un placer. Bueno, obviamente son entrevistas donde seguramente esos escritores y escritoras presentaban un libro, estaban en la feria del libro y demás, pero se va colando esa mirada sobre lo que es el oficio y la creación literaria. Empiezo por algo que tiene que ver con la periodista, que es que cuando uno hace en un punto entrevistas en serie, ¿no?, en cantidad, el efecto sorpresa, la posibilidad de sorpresa se reduce. ¿Quiénes y por qué te sorprendieron? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, está buenísimo lo que decís. Me parece que sorprenderse en el marco de una entrevista cualquiera o de una conversación, incluso en la vida corriente, ¿no?, Sí. tiene que ver con empatizar con el otro y dejarse guiar uno como entrevistador también por la curiosidad. A veces los escritores, como figuras públicas que son, como los futbolistas, los actores, los políticos, tienen un discurso armado, digamos, Claro. van repitiendo el mismo cassette. discurso, el famoso cassette, y incluso son constructores de su propia leyenda, todos tienen una historia épica que los ha llevado hasta allí. Y a mí siempre me interesó, yo hace ya 25 años que hago periodismo cultural y me he especializado en esto de las entrevistas a escritores. Siempre me interesa desarmar un poco ese discurso. Lo hago a partir de la curiosidad y de la atención. Presto atención desde un punto de vista intelectual, pero también me dejo llevar por la intuición, por lo que el autor deja flotando, por lo que no tiene tan claro, porque en definitiva se trata de una búsqueda, lo que hace un autor y lo que hace un entrevistador en este caso. Total. Así que el hallazgo, la originalidad de lo que ellos puedan decir, creo que también es responsabilidad del entrevistador. Y bueno, es todo un trabajo y una búsqueda personal y profesional que uno va haciendo. Uno se va entrenando en ese oficio. Totalmente. Yo creo que el periodismo tiene que ser un ejercicio de destreza de la empatía. Nosotros tenemos que entrenarnos en esa capacidad de escucha que muchas veces perdemos de eje. Y generar una conversación real. Ahí es cuando hasta los premios Nobel se desarman y empiezan a mostrar otros costados más interesantes, como el hecho mismo de que la literatura para ellos también es un misterio y es una búsqueda. Y es algo que no tienen resuelto nunca. Nadie tiene todas las respuestas compradas y ni siquiera estos premios Nobel, aquí figuran 3 premios Nobel, hay también escritores jóvenes, con más o menos trayectoria. Yo creo que una de las cosas que revela esta serie de pasajes de entrevistas
porque acá no se transcriben las entrevistas completas, sino claro, algunos pasajes de esas conversaciones, es que para ellos mismos todo esto es un trabajo esforzado que hacen por dar con ciertas claves de la literatura y del relato, y total. se van entrenando en ese camino. Sí. Acá yo me anoté muchas de las cosas. Por ejemplo, José Saramago, ¿no? José Saramago te cuenta, y es algo que llama la atención desde el primer encuentro que uno puede tener con su literatura, que varias de sus novelas empiezan con la palabra ensayo, lo cual es un oxímoron en un punto. Pero tiene que ver con su búsqueda como autor, ¿no es cierto? Acá lo tenemos a Saramago. Ensayar algo, ¿no? Decía Chesterton, uno no escribe un ensayo, uno ensaya un ensayo. Y de alguna manera él ensayaba sus novelas, en definitiva, ¿no? Va por ahí. Sí, y él ponía mucho, era divino el tipo, además de una calidad humana inusual. Yo me acuerdo una anécdota personal, te agrego. Siempre me dio vergüenza pedir que me firmaran los libros. Claro. Y lo entrevisté 2 o 3 veces y nunca le pedí que me firmara un libro. Y el tipo se acordaba un día y me dijo, usted es la que nunca me pide que le firme los libros. Pero con una simpatía, una calidad humana absoluta. Y él, bueno, es uno de los escritores que postula que la escritura para él es una forma de pensar, es una forma de entrenarse en el pensamiento. Crítico, es decir, que sus novelas, sus novelas cruzan el ensayo y la novela. Y la ficción, pero él siempre las piensa desde el punto de vista ensayístico en un punto, y eso es uno de los pasajes que recoge este libro. Sí. Otros no, otros hacen otro tipo de experimentos con la literatura, ¿no? Sí, por ejemplo, Leila Guerriero, que estuvo acá en el programa hace un tiempo, recién estábamos comentando fuera de aire ese momento, habla de que no hay lecturas ni hay fórmulas para ser un escritor, ¿no? Que depende de contagiar entusiasmo, nada más. Totalmente. Es una cuestión que vuelve a otros, ¿no? De los que vos entrevistás, que tiene que ver con el sentido de la vocación, de que Totalmente. es algo que no se construye, de que se es escritor. Totalmente. Es algo que lo dice Tomás Eloy Martínez ahí, que se reconoce. Uno no puede decidir ser escritor. Claro. Uno puede decidir ser contador, abogado, una serie de cosas, pero en todo caso decidir ser escritor probablemente te lleve por, qué sé yo, caminos que no tienen tanto que ver con una búsqueda personal de la literatura, que me parece que va por otro lado. Me preguntabas por Leila Guerriero, el tema del entusiasmo. ¿Vos pensás que un autor se sienta a escribir y lo que hace en definitiva es plantear una conversación imaginaria con un lector, más allá de que se trate de ficción, se trate de crónica, como en el caso de Leila, que es una excelsa cronista, claro, más allá de que se trate de un texto autobiográfico, un ensayo? Uno lo que plantea es una conversación con un lector imaginario y tiene que lograr la empatía de ese lector desconocido. Es una cosa absolutamente azarosa en un punto que ese milagro se concrete. Claro. Y esa es la búsqueda, el entrenamiento que les lleva la vida entera a los autores, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros como periodistas muchas veces también la posibilidad de conocer esos procesos íntimos, sí, que ellos asumen. Hay algo de Poniatowska también que me pareció interesante para todos aquellos que trabajamos en el periodismo, pero que de todas maneras también nos vinculamos de alguna manera con la literatura, ¿no? Ya sea escribiendo o vinculándonos desde la mucha lectura. Y habla de cómo la historia de la calle, lo que está pasando hoy acá en Conde y Dorrego, se termina colando aunque no quieras en tu escritura. Eso es muy interesante, ¿no? Hasta inconscientemente hay un aspecto en ese sentido. Y no es casual que ella es una de las grandes escritoras mexicanas vivas, sí, grandes cronistas de los últimos 100 años, te diría. No es casual que en Latinoamérica la literatura y la crónica estén tan cruzadas, porque nosotros en Latinoamérica convivimos con una realidad tan violenta, claro, tan original, tan Ni hablar atípica, de México, ¿no? Ni hablar de México. Son países en los que la realidad realmente compite con la ficción. Entonces no es casual que buena parte o casi todos los grandes autores latinoamericanos hayan sido periodistas. Claro. No es casual que la literatura y la crónica estén tan imbrincadas, porque a la ficción le cuesta más, lo planteo así, competir con la realidad en países como los nuestros. Claro, claro. Entonces Poniatowska plantea que ella permite que
se la llama escritora siempre y cuando eso no implique desligarla de la realidad. Es decir, se considera escritora, sin cajita de cristal sería, sin cajita de cristal y sin considerar que está en una burbuja, ¿no?, aislada de lo que está pasando en sus países. Ella es autora de un libro como La noche de Tlatelolco, donde cuenta una revuelta estudiantil que termina en represión policial y en la que muere su propio hermano en el año 68, es uno de sus grandes libros. Y este libro, en definitiva, mi humilde pretensión es que sea una vía de entrada a la vida de estos autores, a la obra de estos autores. Claro, es que lo que pasa es que uno o vuelve o quiere entrar a diferentes autores, porque hay autores muy célebres y hay otros quizás menos populares, pero absolutamente fascinantes. Y también estaba recordando acá en los apuntes que tomé, por ejemplo, lo que pasa con Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, que es alguien que dice algo muy curioso, sobre todo viendo el devenir de la mirada que tiene Vargas Llosa sobre el mundo, que ha ido cambiando desde una antípoda a otra, y que dice, bueno, escribimos novelas para cambiar el mundo, ¿no? Escribir como una manera de conjurar y de intervenir la realidad, que es algo que me parece que se repite en muchos escritores. Sí, él, más allá de su devenir político, que a mí me interesa como poco, me aburre bastante su recorrido en ese sentido. Sí rescato algo que me parece que comparten muchos autores, como vos decís, y es que el escritor, el autor, básicamente nace de una inconformidad con el mundo. Es decir, no hay posibilidad. Cuando estamos felices no escribimos. La escritura, la literatura siempre sale de una disconformidad, de una insatisfacción, de una distancia con eso que el mundo propone, con nuestras propias vidas, nuestras propias experiencias de vida. Entonces él siempre remarca esto. El escritor es un constructor de una realidad alternativa. El escritor, más el que quieras tomar, es alguien que construye un universo paralelo para habitarlo también. Claro. Para comprender el mundo real, pero también para desligarse. Exacto. Para comprender una manera de evadirse, ¿no? Sí, para comprender su propia historia de vida incluso, pero también para ser otro. Claro. El autor siempre es un náufrago entre esos dos mundos, ¿no? El imaginario y el real, porque en un punto no concilia con el mundo real en un sentido pleno. Eso quizás es trasladable a los artistas en general, sí, claro. Pero en el caso de los autores es muy evidente que alguien que con el trabajo monumental, descomunal que implica construir una ficción o construir una crónica, está claro que, bueno, es gente que no se siente del todo cómoda en el mundo real. Claro. Otro de los autores que tuviste el privilegio de entrevistar es Ray Bradbury, ¿no? Sí. Un autor que en Argentina siempre ha tenido una gran fascinación, absolutamente lógica por su obra, ¿no? ¿Y qué recordás de este hombre tan particular que marcó, bueno, un antes y un después en la historia de la ciencia ficción, indudablemente? Indudablemente. ¿No? Y te voy a ser absolutamente honesta porque me parece que los datos de color también suman. Fue la peor entrevista que hice en mi vida. Yo no estaba preparada para hacer una entrevista tan importante. Yo tendría, no sé, 22, 23 años, ya trabajaba en ese momento en el diario Página 12, donde trabajé 12 años, ahora estoy en Cultura Clarín y Revista Enie, he trabajado en otros diarios y revistas. Entonces fue una entrevista que hizo agua por todas partes. Yo la recuerdo como un episodio gracioso de mi vida profesional. Y además me llamó mucho la atención, y eso está en el libro, que él, esto era en el año creo que 97, 98, no creía que la literatura virtual y que los e-books tuvieran futuro. Así que yo era muy joven, casi adolescente, y él era un hombre muy grande, descreído, siendo uno de los referentes de la ciencia ficción y habiendo imaginado todo tipo de cuestiones tecnológicas, no creía que la literatura pudiera tener un futuro virtual. Y discutíamos eso, nos pasamos una hora discutiendo eso con mi precario inglés. Él me decía, es imposible que alguien se entusiasme con un libro en un soporte que no sea el papel. Eso no tiene futuro.
van a tener que entender que eso no tiene nada que ver con la literatura. Yo era muy joven y le decía, no, pero imagine la literatura en realidad virtual. No imagina una historia en la que a lo mejor en 20, 30 años podamos... Me decía, no, eso no tiene nada que ver con la literatura. Yo soy una biblioteca viviente, yo he leído miles de libros de papel, sí. Y el hecho de cargar un objeto libro y de tener una interacción con el objeto material es lo que nos permite disfrutar de la literatura. Claro. Bueno, la historia no le dio la razón. Así que bueno no deja de ser llamativo. Claro, es llamativo porque fue un hombre que anticipó un montón de cosas en la historia de la literatura. Es curioso que el autor de Fahrenheit 451, ¿no? Que donde se queman los libros, haya tenido una visión tan poco atinada sobre lo que podía pasar con el libro electrónico. Quizás por un excesivo amor al libro de papel, andás a ver, ¿no? Sí, totalmente. Da la sensación cuando uno lo leía, sobre todo leyendo ensayos, de que era un hombre muy divertido. Pero ¿cómo lo percibiste vos? Mira, eso es muy también llamativo. No, parecía un hombre muy malhumorado. De hecho, me ha pasado también de llamar a su casa en Estados Unidos por alguna otra nota y que haber visto como otra faceta, digamos, malhumorada de él. Sí. Pero bueno, esa es la distancia que a veces hay entre la figura pública, el autor, lo que el autor muestra o escribe, y después la vida real. Él vivía con su mujer en una casita, era un tipo muy conservador. Sí. Ya te digo, no tenía un humor demasiado atractivo por momentos. Así que bueno, esas son las cosas que uno a veces ve en el detrás de escena, como me tocó también ver a Kapuscinski con absoluta humildad, preguntarme por palabras que no comprendía de la Argentina. Mirá, es decir, uno ve el detrás de escena de los autores y no siempre se corresponde con su imagen. No, pública. seguro. De eso se trata, de poder entrar detrás de esas máscaras, en definitiva. Totalmente. Café literario, la pulsión de escribir. Un libro que invita a conocer autores y en definitiva después meterse con las obras, que es algo que siempre es una revelación. Gracias, Verónica. No, gracias a vos, Maxi. Un placer haberte recibido.